Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi espacio dedicado a historias de crímenes reales. Hoy quiero llevarles a un caso profundamente perturbador que tuvo lugar el 14 de agosto de 2022 en la ciudad de Asheville, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Se trata de una serie de muertes sospechosas en un hospital local que inicialmente parecían fruto de una extraña coincidencia, hasta que la investigación condujo a un descubrimiento devastador. Detrás de estas tragedias se encontraba la responsable menos esperada. Les pido de todo corazón que si este tipo de historias les interesa, me regalen un like y se suscriban a mi canal para seguir descubriendo más casos impactantes. Este suceso gira en torno a la figura de una víctima que, en aquel momento, era vista por todos como una persona alegre, dedicada a su familia y a sus pasiones. Tenía un empleo estable y un compromiso inquebrantable con la comunidad. Su entorno la describía como un individuo generoso y desprendido, siempre dispuesto a escuchar y apoyar a quienes lo necesitaran. La víctima, cuyas amistades se extendían por todo Asheville, mantenía fuertes lazos con una amplia red de personas, entre las que destacaban compañeros de trabajo y vecinos que la admiraban por su carisma natural. Su familia se sentía bendecida de contar con un ser tan luminoso en sus vidas. Con el tiempo, esta víctima llegó a involucrarse en proyectos de caridad y colaboraba con una asociación local que ofrecía asesoramiento a jóvenes en situación de riesgo. Su dedicación se basaba en una convicción firme: contribuir al bienestar de la comunidad. Más allá de su lado más público, tenía aficiones tranquilas, como la lectura de novelas de misterio y la práctica ocasional de senderismo en los bosques cercanos. Nadie imaginaba que terminaría marcando un hito fatídico en la historia de la ciudad. Las relaciones personales de esta víctima eran muy sólidas. Solía reunirse con una gran amiga para pasear a sus mascotas por el parque central de Asheville o tomar un café y debatir sobre temas de actualidad. Mantenía un lazo profundo con un familiar que también formaba parte de esa asociación benéfica. Con su círculo más íntimo, compartía sueños de un futuro pacífico y estaba próxima a cumplir un anhelo personal: emprender un pequeño negocio de artesanías. Todo ese tejido de afecto y admiración hacia la víctima realzaba el misterio cuando, de pronto, se descubrió que había fallecido de manera inexplicable en la habitación de un hospital, donde se estaba recuperando de lo que parecía ser una simple lesión menor. Aquel 14 de agosto, el cuerpo sin vida fue hallado por uno de los empleados del hospital, un trabajador que, al notar que la paciente no respondía, entró a revisar su estado. Al principio, todo parecía indicar un paro cardíaco repentino, algo que podía ocurrir de modo natural. Sin embargo, la reacción que siguió fue tan desconcertante como dolorosa. Varios integrantes del personal notaron detalles inusuales en torno a la cama, como cierto desorden en la mesa auxiliar y restos de medicamentos que no figuraban en la historia médica de la víctima. Además, un familiar que había estado de visita la tarde anterior recordó cómo la paciente, a pesar de su lesión en el tobillo, se mostraba de buen humor y muy estable. Esa disparidad entre la aparente buena salud y la muerte repentina levantó la primera sospecha. Tal vez no se trataba de un deceso natural. En los pasillos y habitaciones donde se había atendido a la víctima, se empezaron a hallar señales de un forcejeo leve: un vaso con residuos de sustancias mezcladas, un inyector descartable perdido debajo de la cama, y una nota escrita de puño y letra de algún desconocido, con una frase críptica que hacía referencia a aliviar el sufrimiento. Con el desconcierto de los allegados y del personal médico, las autoridades locales decidieron intervenir, asignando el caso a una investigadora principal y a un detective con muchos años de experiencia. Ambos habían resuelto en el pasado incidentes complejos, pero nunca habían enfrentado una situación tan enigmática en la que, a simple vista,
la causa de la muerte parecía ser casi imperceptible. La investigadora principal y el detective acudieron al hospital e hicieron un recorrido minucioso por el lugar. Entrevistaron al médico de guardia, quien recordó que no había recetado nada extraordinario a la paciente esa noche. La familia, con lágrimas en los ojos, aseguró que la víctima no presentaba enfermedades previas. Aún así, la autopsia preliminar no arrojó resultados contundentes, y la opinión pública, enterada de la trágica pérdida de un miembro muy querido en la comunidad, esperaba ansiosa cualquier pista que esclareciera lo ocurrido. Dado el revuelo, los forenses intensificaron sus pruebas toxicológicas. Al cabo de unos días, comenzaron a notar patrones extraños en el rastro químico que quedaba en la sangre. Esto llevó a la investigadora principal a revisar expedientes de otros fallecimientos recientes que, en un primer momento, habían sido clasificados como muertes naturales. Para su sorpresa, encontró similitudes entre los análisis de laboratorio de varios difuntos que habían pisado ese mismo hospital con dolencias menores y habían muerto de forma repentina. Mientras la tensión crecía, se unieron a la pesquisa dos agentes forenses más jóvenes, expertos en muestras biológicas, y un equipo de analistas dispuesto a revisar historiales de visitas, horarios de enfermería y guías de medicamentos administrados. Cada nueva pista abría la puerta a más interrogantes. ¿Quién podía tener acceso a estos pacientes? ¿Se trataba de un error sistemático, una coincidencia o, peor aún, de un posible homicidio en serie? Muy pronto, la comunidad se estremeció ante la idea de que un asesino estuviera actuando silenciosamente entre las paredes del centro médico más respetado de la región. La investigación prosiguió con lentitud hasta que se encontró otro caso similar. Esta vez, la persona fallecida presentaba un cuadro clínico sencillo, idéntico a los anteriores. Su estado de salud no revestía mayor gravedad, y sin embargo, perdió la vida de un modo muy parecido. El detective con años de experiencia recibió la llamada de uno de los forenses, quien comunicó que se habían identificado químicos no habituales en los órganos de la nueva víctima. Allí empezó a dibujarse el perfil de una persona que suministraba una combinación precisa de medicamentos capaz de simular un paro cardiorrespiratorio normal. El equipo investigador decidió elaborar una lista de posibles sospechosos. Cualquier empleado del hospital con acceso a la farmacia interna y a las habitaciones. Entre ellos destacaban 2 auxiliares de enfermería y un estudiante de medicina al que describían como poco disciplinado. También figuraban algunos voluntarios y personal de limpieza que ocasionalmente tenían acceso a los cuartos de los pacientes. Sin embargo, con la creciente presión de la comunidad, la lista se amplió a familiares frecuentes de los enfermos y conocidos que entraban sin demasiadas restricciones. Mientras tanto, en una casa tranquila de Asheville, la familia Carter vivía una rutina aparentemente idílica. Mark Carter, un exmilitar reconvertido en profesor de matemáticas, dedicaba su tiempo a la enseñanza de adolescentes, transmitiendo rectitud y disciplina con un estilo amable pero firme. Su esposa, Teresa Carter, una exitosa agente inmobiliaria, se enorgullecía de su habilidad para negociar y su amplia red de contactos. Juntos criaron a su única hija, Emily Rose Carter, quien se había graduado como enfermera y trabajaba en el hospital local. Emily, de 24 años, era muy querida por sus compañeros. Todos la describían como atenta y comprensiva con los pacientes, dispuestas a hacer turnos extra y siempre interesada en aprender más. Además, había adquirido cierta popularidad en redes sociales por sus consejos de bienestar y su imagen de persona dulce y solidaria. Tenía cientos de seguidores que admiraban su estilo de vida saludable y su aparente vocación de servicio. Sin embargo, el 14 de agosto, cuando la investigadora principal y el detective con experiencia se enteraron de que casi todas las víctimas habían sido atendidas en turnos y horarios en que Emily estaba presente, algo dentro del equipo policial comenzó a encajar.
no había indicios contundentes para una detención inmediata, pero Emily se convirtió en una de las principales sospechosas. Por su parte, la joven enfermera siguió frecuentando su trabajo como si nada extraño ocurriera, cumpliendo con sus obligaciones y publicando en redes sociales mensajes sobre la importancia de la empatía y la solidaridad. El rumor de que podría haber un asesino en el hospital empezó a circular entre médicos y administrativos, lo que generó tensión en cada pasillo. Aún así, nadie quería creer que Emily, siempre amable y colaboradora, pudiera tener relación con esos hechos macabros. Mientras la investigación oficial avanzaba con interrogatorios y recolecta de pruebas, Teresa Carter en casa tuvo una tarde libre que decidió emplear en hacer limpieza profunda, abriendo cajones y revisando objetos que su hija había acumulado con los años. Fue ahí cuando encontró un cuaderno de apariencia inofensiva, casi como un diario personal de tapa discreta. Al hojearlo, notó enseguida que no se trataba de simples apuntes o recetas de cocina. En sus páginas había un recuento detallado de pacientes atendidos, descripciones de dolencias físicas y emocionales, referencias a las fechas exactas de sus ingresos, y un lenguaje profundamente turbador que incluía frases como sufrimiento interminable o fin de la lucha. Teresa, horrorizada, pasó varias páginas con la esperanza de que todo se tratara de un error. Pero sus manos comenzaron a temblar al tropezar con detalles explícitos de la mezcla exacta de fármacos que provocaban una muerte piadosa, adjuntando, además, reflexiones personales sobre liberarlos de su dolor. Desconcertada, Teresa llamó a su esposo. Mark, al llegar, leyó los apuntes incrédulo. Su primera reacción fue de negación. ¿Cómo imaginar que la dulce Emily, que había crecido bajo su techo y a la que habían inculcado tantos valores, podía llegar a tomar la vida de otras personas? La pareja tardó varios minutos en asimilar lo que tenía frente a sus ojos. Tras un momento de silencioso pánico, decidieron entregar el diario a la policía local. Actuaron con la esperanza de que la explicación fuera un simple malentendido, pero la evidencia resultó demoledora. La caligrafía era, sin duda, de Emily, y las fechas y nombres cifrados de las víctimas coincidían con los datos encontrados por los forenses. La noticia del hallazgo fue la pieza clave que el grupo de investigadores necesitaba para solicitar la orden de registro de la habitación de Emily y también para interrogarla en calidad de principal sospechosa. Durante la requisa, localizaron varios frascos de medicamentos registrados a nombre del hospital, así como recortes de artículos antiguos sobre casos de eutanasia y notas que mostraban un profundo conflicto mental en relación con la labor de cuidar a pacientes. Emily había estado, de manera sigilosa, recopilando toda la información posible para perpetuar su acción criminal, escogiendo de forma muy calculada a sus víctimas. Individuos con heridas leves, pero que, a su juicio distorsionado, eran portadores de un sufrimiento más grande del que aparentaban. Parecía convencida de que los libraba de una vida atormentada. El impacto de estos descubrimientos sacudió no solo a los Carter, sino a todo Asheville. Amigos y familiares de las víctimas, hasta ese momento sin respuestas claras, sintieron una mezcla de rabia y profunda desolación al enterarse de que la joven enfermera, tan cordial y adorable a ojos de todos, había sido la culpable. Al fin y al cabo, Emily contaba con la confianza de los pacientes y de sus compañeros. Un acceso privilegiado a fármacos y la experiencia profesional para esconder su macabro plan bajo el velo de la atención médica. El fiscal asignado al caso, un profesional reconocido en la región por su determinación, no dudó en presentar cargos por homicidio múltiple tan pronto como obtuvo los informes oficiales. Mientras tanto, el abogado defensor designado para proteger los derechos de Emily se mostró bastante cauto. Sabía que había pocas formas de rebatir la evidencia forense y documental. Cuando llegó la hora de presentar a Emily ante la justicia, su aspecto frágil y dócil
contrastó brutalmente con los cargos que se le imputaban. La investigación descubrió al menos 7 muertes vinculadas a su modus operandi. Durante el juicio, la Fiscalía mostró fotos de cada una de las víctimas, leídas junto con extractos del diario y los resultados de los análisis químicos. Estos revelaban una mezcla de sedantes y relajantes musculares en dosis muy precisas, mortal para personas que, sin ese cóctel letal, habrían superado fácilmente sus dolencias. Ante la corte, Emily confesó con voz quebrada, afirmando que había creído de manera equivocada que estaba prestándoles un favor definitivo a esos pacientes, como si los salvase de un dolor existencial. Sin embargo, la versión del fiscal no admitía matices. Se trataba de asesinatos planificados, en los que Emily se había arrogado la potestad de decidir quién debía vivir y quién no. El juicio tomó varias semanas, y cada día el público llenaba la sala para presenciar cómo la acusada respondía a las preguntas de la fiscalía. También se presentaron testimonios de compañeros de trabajo, uno de los cuales rompió a llorar cuando contó la cercanía y el afecto que sentía por Emily, sin jamás sospechar la oscuridad que llevaba dentro. Aun con la estrategia de la defensa, que insistía en un desequilibrio mental y un fuerte estado emocional alterado, el jurado consideró que las pruebas eran irrefutables y que existía plena conciencia de los actos. El veredicto final, dictado por la jueza asignada, sentenció a Emily a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para quienes siguieron las audiencias, fue un momento de alivio y pena simultánea. Alivio, porque se había hallado a la autora de estos terribles crímenes y se protegía así a la comunidad de cualquier futura amenaza. Pena, porque la imagen de la joven enfermera tan querida colapsó ante los ojos de todos. Con la sentencia, la vida de los Carter dio un vuelco definitivo. Mark dejó de dar clases en la escuela local, pues temía la reacción de padres y estudiantes al saberse vinculado con la mujer que había acabado con tantas vidas. Teresa, por su parte, cesó sus actividades inmobiliarias y se recluyó por un tiempo, incapaz de mostrar su rostro en las reuniones sociales donde antes brillaba. Los periodistas merodeaban por las calles del vecindario, buscando una declaración impactante de los padres de la asesina. Finalmente, ellos optaron por marcharse del estado, cambiando sus apellidos y buscando reconstruir sus vidas lejos de la sombra de Emily. Tras la conclusión del juicio, la comunidad de Asheville también emprendió un camino de sanación. Los familiares de las víctimas organizaron vigilias y se reunieron para compartir su duelo, mientras recibían asistencia psicológica brindada por voluntarios y miembros de organizaciones solidarias. El hospital inició un proceso de reestructuración en sus protocolos de control y seguridad para que un caso así no volviera a repetirse. Hoy, la historia de esta ciudad se divide en un antes y un después del día en que se supo que una enfermera ejemplar, influenciadora en las redes sociales, había acabado con la vida de al menos 7 personas, convencida de llevar a cabo una suerte de misión salvadora. Me duele profundamente pensar en cómo una familia puede pasar de sentirse orgullosa de su hija a convertirse en la fuente de la noticia más espeluznante de la región, y me conmueve el dolor de todos los afectados. Siempre he creído en la importancia de buscar la verdad detrás de las apariencias, porque la realidad puede ser más oscura de lo que alcanzamos a ver a primera vista. Deseo con todas mis fuerzas que estos casos terribles nos recuerden la relevancia de la empatía y el respeto por la vida, valores que no debemos dar nunca por sentados. Quiero agradecerles de corazón por quedarse conmigo hasta el final, por compartir estos minutos de tensión y asombro, y por comprometerse con la búsqueda de la justicia en cada rincón de nuestras comunidades. Les invito a seguirme, porque hay más relatos que vale la pena conocer para entender el lado más complejo de la naturaleza humana. Tengo otros contenidos preparados en los que exploro diferentes casos y continúo tratando de desentrañar
los motivos que llevan a ciertas personas a cometer actos inimaginables. Si les interesa seguir conociendo historias tan impactantes como esta, no duden en ver los otros videos que he subido. De nuevo, gracias por acompañarme en este viaje y espero verlos en mi próximo relato.